Esto es Alcanzando a Betty, el podcast que reúne a Betty, Roxana y Antonella, 3 generaciones de mujeres en un viaje de autoconocimiento, a través de conversaciones auténticas, llenas de risa y mucho amor. Un podcast para reflexionar, aprender y sobre todo, tomar la vida con humor. En serio. Nuevo capítulo de Alcanzando a Betty, 23 de mayo del 2024. ¿Cómo llegan? Con frío yo, pero claro. bien, aquí ya está más tibiecito. Pero afuera está muy frío. Tanto frío. Muy frío. Oye, empezamos el capítulo entonces con Betty Responde, que es un ritual ya desde que el podcast es público. Y todos saben nuestros secretos, nuestros mayores... No, pero la pregunta del día de hoy está a cargo de una persona muy importante para este podcast. Ya. Por el mayor fanático de este podcast, ¿o no? Más o menos, dice. Está agotado. Pero si hay alguien que ha escuchado todos los podcasts, es don Marcelo Aldunate. Oh, sí, fantástico. Marcelo pregunta, Betty, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Con lujo de detalles, por favor. Oye, no, pero espérate, si estaba tirando. El día más feliz de mi vida. Me dejaron con la mente en blanco, ¿eh? Y vienen a mi mente muchos recuerdos, pero de muchos momentos. ¿Cuál fue el primero? Yo creo que puede ser cuando nació Ivancito. No, yo me decía que el día más feliz tenía que ser cuando yo me casara, que eso se decía y que era así. Entonces yo pensaba, hoy es el día más feliz de mi vida, pensaba yo. Mientras entraba a la iglesia y se nubló. Entraba yo a la iglesia con mi papá, el brazo del papá, y veo que se nubla. Yo dije, este es mal presagio. Pero no, era súper buen presagio. Sí. Y recuerdo ahí escenas, por ejemplo. Oye, ¿qué te dijo tu papá cuando te vio vestida de novia ya lista? Mi papá en eso era muy parco. No me dijo nada. Parco, súper parco. ¿Por ¿Qué qué es le pregunto? parco? Así que expresa poco. Ah, ok. Expresa poco, sí. Eso me falta a mí. Cuando iba entrando a la iglesia, con mi traje de novia, por supuesto, estaba el Robbie con su mamá esperando en la puerta de la iglesia, como se acostumbraba a la ceremonia, no sé si sigue igual. Entonces, el Robbie, como ustedes se han podido dar cuenta, era muy especial. Entonces yo pasé en silencio, y cuando iba pasando frente a él, dijo, parece que a esta chiquilla yo la conozco. Entonces, una cosa nada que ver, pero que se queda grabado, que no se olvida. ¡Me encantó! Sí. Y le quitaba algo así como demasiado ceremonioso, algo. Decía una frase así como liviana, Sí. que lo encontraba acertado. A mí me dio risa, porque yo creo que yo iba entrando a la iglesia muy seria, porque yo iba a una cosa muy seria. No, y te están todos Y en mirando. realidad yo no me sentía tan seria, pero yo creo que ponía como cara así media de ceremoniosa. Y ahí me dice, esta chiquilla parece que yo la conozco. Bueno, obviamente, cuando nace mi primer hijo, esa Rosanita, esa Totita, es que son tantos momentos. Mira, es curioso esto que te habían dejado pensando con el día más feliz. Por ejemplo, el nacimiento de los hijos. Son días inolvidables y felices. Pero están mezclados de un apresuramiento, de irse a la clínica, de que todo esté bien, del proceso que está viviendo la mamá. Entonces, es una mezcla de cosas y que nace la guagua y cuando ya todo pasó, todo bien, ¡oh! Estoy feliz. Pero previo a eso, hay una mezcla de emociones ahí muy intensa. Entonces yo podría decir, fíjate esto, lo van a encontrar a lo mejor nada que ver, que un momento muy feliz, pero no esa felicidad usual que mencionamos como estar feliz, sino que de plenitud, de sentirse plena, sentir algo que tú pocas veces, que yo por lo menos pocas veces he experimentado en mi vida.
Han sido algunitas ahí, no sé cuántas. Pero en este momento viene a mi mente una en que yo estoy en el mar, en la playa de Arica, en la Licera, sola. Nadé un poco, era una mañana, en la playa no había gente. Esa playa era como una piscina, porque la Licera en Arica es una playa fantástica. Estaba muy quieto el mar. Y yo me puse a nadar un poquito así como de espalda, y de pronto me quedé quieta. No hacía nada. Y miré hacia el cielo, y el cielo era igual que el mar, era azul. Entonces yo estaba inmersa en un ambiente tan especial. Y yo aquí hice un aquietamiento porque estaba rico, me quedé así. Y ahí experimenté un momento de una plenitud enorme, no sé de qué otra manera describirlo, en que todo estaba bien y yo era parte de ese como universo que era el firmamento, el cielo y el mar, que era inmenso, porque a pesar de que yo no estaba tan mar adentro ni mucho menos, lo que yo en ese momento veía era el mar. De hecho, estaba en una toalla en la arena. Y ahí, fíjate, eso fue tan impactante que después lo compartí una sola vez, cuando se estaban compartiendo cosas especiales que te suceden. Y en cuanto a sentirse feliz, sí, pero era de una plenitud, de una cosa muy diferente a cuando yo digo, oye, estoy feliz porque esto, porque lo otro, está aconteciendo algo que me gusta. Esto no, pues era algo que tomé conciencia de algo yo. Como se dice, como es arriba, es abajo, esa tremenda frase. Y yo miraba al cielo y miraba abajo y era el mar. Y yo inmersa en esto, fue realmente extraordinario. Ese es un momento de plenitud que yo lo podría clasificar como de una felicidad plena. Bueno, el tema para el día de hoy fue uno que quedó pendiente la semana pasada, que a mí me llamó mucho la atención y que lo terminamos así justo ahí a punto de indagar y ya el tiempo hizo lo suyo. Que era sobre las vivencias. ¿Recuerdan algo? Sí, para mí las vivencias son súper importantes, así que me motiva mucho esa palabrita. Cuéntanos por qué, Betty. Porque con la Toti no sabemos mucho de a qué te refieres con vivencia. Es que ese término se usa mucho cuando una persona está en un trabajo de autoconocimiento, ya que para conocerse a sí mismo tú necesitas atenerte a un lenguaje bastante preciso, así como estamos tratando de la dificultad que hemos tenido de poder decir tal momento ha sido el más feliz de mi vida. Es difícil porque hay montones de momentos de contentamiento, de felicidad, de agrado, de baile, de sexo, como mencionó la Totita muy al pasar. Pero en realidad ahí hay momentos en que realmente se está en otro estado de... Ahí tú no... Cuando tú dices cuando uno está tirando. Todo al final Cuando es llegas plata a o un poto, clímax, chicos. llegas a un clímax ahí. Todo se resume a eso. De los grandes aprendizajes que me ha dejado mi querida madre. Todo se reduce a eso. Claro, entonces son cosas que te va dando la vida. Ya, pero volvamos a la persona que está en un trabajo de autoconocimiento y que quiere conocerse y que quiere, repito, requiere un lenguaje bastante preciso también. Entonces, en vez de decir, voy a poner un ejemplo así a la rápida, fíjate que yo me acuerdo que no sé, porque ayer, fíjate que, y cuenta algo que la persona se acuerda, así. Yo estuve re contenta porque me hicieron un regalo tan bonito. Pero que la persona precise qué es lo que sintió, qué pasó en su mente, cómo pudo expresar eso en su cuerpo, qué emoción sentía. Todo así en una palabra, no lo hacemos, no se acostumbra. Y sería eso una vivencia. Si la persona es capaz de decir, en ese momento yo reaccioné, sentí esto, pensé esto otro, no sé, pues según lo que esté relatando, sentía algo en el cuerpo, una emoción o algo que la puso nerviosa, lo que sea. Pero
con una toma de conciencia corporal, una toma de conciencia mental y con un darse cuenta de su estado emocional. Entonces todo eso unido cuesta expresarlo. Eso se acercaría a una vivencia. Vivir algo a conciencia. Mientras más consciente es la persona de sí mismo, tiene más vivencia. Se puede llegar a enamorar de las vivencias. Claro, sí. ¿Pero cómo es eso? Vivir en un estado de conciencia, en un estado de alerta, estar despierto. Lo que decía Jesús y grandes maestros. Todos ustedes están dormidos y todos escuchando la palabra. Y todos dormidos. Por eso me recuerda un poquito lo que decía la Claudia la otra vez, que a ella le queda cómodo el estado automático, bien Sí. dormido. Claro, y es cómodo, y es práctico, y es súper bueno, y lo necesitamos. ¿Y cómo conciliamos? Lo uno y lo otro, ¿Mm? con autoconocimiento. Cuarto camino. Entre un botón. Claro, porque si el desafío es estar siempre en un modo vivencia, ¿ya? O sea, consciente o sintiendo o estando en un estado en que yo percibo de una forma diferente todo mi entorno, eso, ¿ya? Versus estar automático, que es lo cómodo, y tú dices, no, es bueno de repente estar en modo automático, que te hace más productivo, a lo mejor te hace hacer las cosas en forma con una dinámica que es necesaria en algún momento, ¿ya? Entonces, ¿cómo calibrar eso? Pues, claro, es que poder diferenciar mi reacción permanente de forma automática a todo el acontecer, y otra es estar relacionada con mi mundo interno y desde ahí vivir, que es lo que las personas en general, a lo mejor sin darse mucho cuenta, buscan. Eso busca la persona que va a la iglesia y dice, fíjate que yo voy a la iglesia cuando no hay misa, no hay nada, y me recojo un rato ahí, yo estoy ahí, y hace como una reflexión, que es otra forma de acercarse también a querer una vivencia. Entonces reflexiona, le gusta estar solo unos minutos ahí, entonces se abstrae un poquito del mundo externo y quiere esa persona tomar un contacto más profundo con su mundo interno y lo busca en esa forma. Y eso lo ha buscado siempre el hombre. Entonces, y nunca lo encuentra. lo encuentra. ¿Y tú has tenido Un punto vivencia? clave. Me da la impresión que sí. Tú manifestaste en un podcast atrás de lo que te pasaba cuando tú cantabas, de cómo te gustaba y cómo tú sentías y cómo en un momento dado dijiste tú que ni te importaba tanto la reacción de las personas que te escuchaban afuera con lo que tú estabas disfrutando en ese minuto. Algo así. Ahora cambió de opinión. Retiro todo lo dicho. Sí, hay algo, no sé, como muy natural para mí de estar cantando y hay un momento en que me gusta mucho lo que está pasando y estoy muy contenta. Y no sé, estoy tratando de hacer recuento. Tengo presentaciones en mi mente que siento que estuve muy consciente, muy alegre también, muy como viviendo muchas cosas. Pero también siento que al menos mis experiencias con la naturaleza, a veces mirando simplemente fuera de la ventana, el atardecer, saliendo a caminar, me genera más la sensación que me están comentando. Al menos siempre ese momento como un poquito más solemne quizás. Alerta a los sentidos. Claro. ¿Y puede haber vivencias con cosas dolorosas o tristes o que te dan pena? Porque acá siempre hablamos como de las cosas que hemos hablado ahora, como de las cosas que nos causan como mucha confort, como alegría, placer, ¿ya? ¿Y qué pasa con los otros sentimientos? De pena, de angustia. Pena, Invitan rabia. a una vivencia, porque la persona toma más conciencia
de lo que le está pasando, siente que se le oprime el pecho, que quiere llorar. Entonces, como que la persona sin planearlo toma mucho más conciencia de lo que le está pasando corporalmente, físicamente. Yo igual recuerdo tener como, me da la impresión, no sé, una vivencia con pena. Como con una pena media alegre. No sé cómo explicarlo. como Una llorar medio de pena media felicidad, alegre, ¿cachai? ya. Como... Llorar de Es que yo creo que el llorar de felicidad no existe. ¿El qué? Llorar de felicidad. Ah, Uno llora nomás. se habla mucho de que se llora de felicidad. Sí. No, a mí yo no lo experimento mucho eso. ¿Y tú lloraste? Yo, sí. Yo lloro harto de felicidad. De felicidad, ya. Digo, pero no sé qué tan... Como que no entiendo... Siento que como hay una pena detrás. Cuando tú lloras de felicidad es porque estáis como dejando ir algo en ese momento, ¿cachai? A ver, ¿podéis dar un ejemplo? Por ejemplo, si yo me pongo a llorar de felicidad en un concierto, se llenó el concierto, última canción y todos aplaudieron y hay demasiada emoción, estoy demasiado feliz que esto resultó bien, la gente lo está pasando bien, yo estoy pasando bien y me pongo a llorar. ¿Pero un supuesto o te ocurre eso? No, me ha ocurrido. ¿Te ha ocurrido? Sí, me ha ocurrido que me pongo a llorar de ¿Te felicidad. has puesto a en una llorar de felicidad presentación? a término de un concierto? Sí, Porque te no así gustaba como mucho. a moco tendido, pero sí me ha Pero ¿Curiosa? sí, pues sí me emocionaba y me caen lágrimas. Ya. Sí. Ha- Me ha pasado. ¿Habría a lo mejor algún otro componente Pero a yo término de ese concierto? Pero por eso yo siento que no existe como el... No estás llorando por la felicidad, estás llorando por lo que... Por ejemplo, si yo llevaba meses trabajando en eso, con un esfuerzo tremendo, emocional, no sé qué, como que ese momento llega a una culminación y me da la impresión de que por eso se llora de felicidad, porque estás también dejando como una pena, un dolor o algo que tuviste que pasar para que ese momento sucediera. Me da la impresión de cuando alguien llora de felicidad, por ejemplo, cuando no sé, sorprendemos a una amiga por un cumpleaños sorpresa, la sorprenden, está todo el grupo de amigos y la persona llora de felicidad. Me da la impresión, no sé, es un supuesto, de que puede ser, por ejemplo, si esa persona por mucho tiempo no tuvo amigos y en ese momento llora de felicidad, porque tiene que ver con también, no sé, una historia, un momento o algo de que llevaba sin amigos y en ese momento se vuelve demasiado emocionante, recuerda que en un momento no lo tenía y llora de felicidad. Relata súper bien los procesos, muy bien. Pero, pues, claro, no, sí, está perfecto. Me da la impresión Claro. de eso. Y a mí me ha pasado que yo estoy llorando y alguien me dice, llora nomás. Entonces ahí dejo de llorar. Ahora, lo único que tengo dudas es el llorar de risa. Eso sí creo que es muy como... Eso me ha pasado a mí, Eso es me muy... No hay siento que no hay nada detrás. Como el llorar de risa es como que literal tu cuerpo está como, bueno, así comprimido de tanta risa y lloráis. Oye, pero yo tengo una duda. ¿No es muy fome estar en estado de conciencia? Porque buena parte de los sentimientos, de las emociones, es de cosas que nos imaginamos. En cambio, cuando uno está así como en estado de conciencia presente, sintiendo el presente y todo eso, entonces hay menos imaginación y por lo tanto menos emociones. Habría que experimentarlo. Así de simple. Y lo mental que tú dices te puede conducir en un sentido o en otro. Es verdad que va a influir muchísimo lo que tú piensas y lo que tú imaginas con lo que tú sientes y con lo que tú cómo vives. Yo creo que tiene que ver, depende igual de la persona, porque, por ejemplo, a mí generalmente lo que yo imagino no me trae tantas buenas emociones. Generalmente cuando... No, pero es verdad. Oye, pero qué divertido. Cuando O yo sea, recurro a la imaginación, lo ocupo para enfrentar una situación que necesito resolver, por decirlo así. Entonces, a mí me sirve como ocupar la forma más consciente. No sé, no lo ocupo tanto para imaginarme cómo sería mi vida ahora en estar en la playa y... Es que volvemos ahí a la terminología que usamos. Entonces, ¿qué pasa con tu imaginación? Por medio de la imaginación tú puedes cambiar tu vida. Si imaginas bien y qué sé yo. Y por medio de la imaginación también puedes tener un día horrible. Porque te empiezas a Como imaginar puras cosas trágicas, penosas.
Y eso va a llevar un efecto en ti, pues, en tu día, en tu forma, en tu vivir. O sea, por eso digo, siento que cuando yo me di cuenta que cuando imaginaba cosas generalmente lo ocupaba para algo más negativo. Para malos escenarios o para situaciones que entonces me es mucho mejor estar no imaginando y estar presente en mi vida que es perfecta, bonitísima. O imaginar cosas positivas. Po. O empezar a imaginar cosas positivas. A mí me hace muy feliz este podcast. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo lo han pasado? Bien, pues siempre para mí el podcast invita a una clarificación de ideas que dan vuelta en la mente ahí y que pocas veces, en mi caso, se ordenan. Entonces, ante una pregunta, tú tenés que ordenarte. Po. Tú dices, chuta, me están preguntando esto, ya no puedo empezar a divagar. Oye, es que aquí... Claro. No, me obligan a precisar. Y eso es bueno, súper bueno. Y se te Entonces, escucha muy el precisa. podcast es una invitación a eso. Porque yo no tengo idea qué vengo, ni qué pregunta vamos, ni qué tema vamos a tratar. Entonces, se pone el tema, se hace la pregunta, y mentalmente tengo que hacer un pequeño orden. No sale muy bien a veces, pero el intento está de ordenar ideas, preguntas, revisar acerca de la imaginación hoy día, Sí, de yo tantas cosas. admiro mucho tu precisión. Precisión. Fíjate qué curioso. Me incentiva a ser más precisa y clara con El lenguaje, eso sí. Es que es heavy tu nivel de lenguaje. Yo siento que en este podcast no puedo explicar nada y después explico algo y mientras lo estoy diciendo me arrepiento y después ni hablar de escucharlo al día siguiente. Me hace darme cuenta que tampoco son muchas las instancias en que nos tomamos el tiempo de decir, ojalá en palabras precisas, lo que sentimos. Cuando hablamos con amigos a veces o familiares, como que divagamos y ya está. Pero el podcast, como tiene esto de que quizás un tercero que no nos conoce va a escuchar, te obliga a tener que precisar bien, pues. Entonces, Un poco más, un buen sí. ejercicio. Es un estupendo ejercicio, realmente. Eso. Ordena hasta los recuerdos, ordena un montón de cosas. Establece un orden. Lo he experimentado acá, pues, con estos podcasts. De hecho, me encantaría hablar en algún capítulo del lenguaje, de cómo has ido ocupándolo, reordenándolo. También tu mamá le Pero gusta parece que harto el hablamos una vez, PNL, ¿no? programación Le encanta el neurolingüística. PNL. Todas esas cosas, Sí. creo que es un buen tema. Claro, de muchas formas está la invitación de esto del conocimiento de sí mismo. La PNL, todos estos son recursos y formas que que orientan hacia eso. Po. Es que es tan vasto, tan vasto. Está en todas partes, en diferentes formas, la invitación. Pero la práctica de querer realmente tener un conocimiento de nuestro mundo interior, no porque de cierta forma es lógica. Todo lo que se habla es en cuanto a socialmente, a la comunidad, a todos. Pero individualmente hay que ir a un psicólogo, entonces el psicólogo te encausa un poco ahí. ¿Qué opinas de la psicoterapia tradicional para eso? ¿Crees que está encaminado o está muy separado? ¿Un buen psicólogo? Estupendo. Si es un buen psicólogo, muy bueno. ¿Pero qué define un buen psicólogo? ¿Cómo uno sabe a priori quién El es un- paciente va a decir pues si se mejoró o no. O sea, no si se mejoró, sino que si sus ideas, lo que siente y el motivo por el cual fue y recurrió al psicólogo está dando un resultado. Po. Pero si lo deja más desorientado a la persona. Entonces, claro. ¿Has ido a psicoterapia, Betty? No, yo nunca. Pero voy a ir el lunes. No, yo he encontrado que en realidad lo que escuché una vez en este autoconocimiento de mis maestros era que había que aprender a ser su propio psicólogo. Y yo dije, ¿cómo sería eso? Porque a mí la psicología, el otro día justamente, en una ocasión especial, ahí cuando estábamos con la Antonella, con la Toñi. Entonces ahí yo conté que yo en realidad cuando terminé el colegio yo no quería estudiar ninguna profesión y de querer estudiar alguna habría sido psicología. Yo sabía eso. Y era así, me atraía eso mucho.
Y después en esto del autoconocimiento, cuando alguien dijo a alguna persona ahí que la persona misma, lo interesante era que aprendiera a ser su propio psicólogo, lo encontré apasionante. Y en realidad yo creo que una persona que se conoce bien a sí mismo puede ser en cierta forma su propio psicólogo. Y darse cuenta también qué necesita, pues si necesita un psicólogo, otra cosa si necesita un psiquiatra, otra cosa si quiere ir donde el amigo o la amiga, que dice, no, yo hablo con mi amiga, oye, mira, me desahogo tanto. Bueno, a lo mejor hay una partecita ahí que sirve también. Pero la amiga siempre le va a encontrar la razón. Porque fíjate, ¿por qué piensas eso? Siempre anda a contarle a una amiga, oye, tengo un problema tan grande, fíjate, voy a inventar. Fíjate que este chiquillo con el que estaba saliendo, oye, no, fíjate que no, voy a pelear con él por esto. Y la amiga le dice, pero claro, sí. Entonces, ¿qué es eso? Eso es ser amiga. Entonces las amigas se juntan para eso, para compartir y que la otra le diga, sí, a mí me pasó lo mismo, no. Y se toma su cafecito. ¿Y tú tienes amigas? El terapeuta te escucha y no te dice qué hacer, y los amigos no te escuchan y te dicen qué hacer. Y un buen psicólogo, ¿qué es a qué induce? A que la persona encuentre lo que tiene que hacer. Claro. O sea, lo induce a ser su propio psicólogo. Claro. La amiga no, pues la amiga le dice, estoy contigo, si te enojas yo también me enojo. Si la otra persona era mala y yo también encuentro que es mala. Y así, pues. Yo creo que habría sido una gran psicóloga, Betty. Fíjate que me gustaría ser, a lo mejor me matriculo el próximo año. Bueno, la Toñi ya lo hizo. Igual, independiente de que no eres una psicóloga profesional, ¿te has encontrado en situaciones de como hacerle terapia a otra persona que recurran a ti y encontrarse? Era la pregunta del año. Todos los martes y jueves de... No, pidan una hora. Es que yo creo en el autoconocimiento. Entonces, las personas que han permanecido conmigo en un trabajo de autoconocimiento, después he escuchado de ellas que han dicho algunas, en realidad a mí me ha cambiado la vida. Yo he dicho, oye, pero ¿y para bien? Para bien. No, ahora no sé, pues y cada cual explica por qué ha cambiado para bien. Porque ha reconocido, no sé, formas, reacciones que me imagino que ha podido superar o qué sé yo. O ha aprendido a ser más objetiva en su vida. Y todo eso obviamente que produce un efecto para mí positivo. No, para mí es tremendamente importante la parte de autoconocimiento, indudablemente. O sea, por ejemplo, si va una persona a la clase que no hace los ejercicios porque está ejercitando el autoconocimiento, tú la apoyas. Que no es... Que va combinado, que por medio del cuerpo es la primera herramienta para empezar a trabajar en sí mismo. El cuerpo es el primer paso. Claro, porque es lo tangible, es lo que vemos, lo que podemos elongar y darnos cuenta que hace bien. Podemos darnos cuenta que me relajo, me siento mejor y que si me muevo es bueno y que lo necesito, que la movilidad es fundamental en la vida de la persona. Y ahí, bueno, este maestro que creó el Hatha Yoga, que es el que yo trato de impartir, dice eso, pues, la primera herramienta es el cuerpo, así que vamos trabajando con el cuerpo. Y después será ir tratando de darnos cuenta cómo es nuestra forma de pensamiento. Creo que ya lo conversamos esto. Uh-huh. Y después incursionaremos en la parte del sentimiento, que es mucho más escurridiza y que cuesta mucho más poder contactar. Entonces, de acuerdo a eso, va dando las herramientas. Yo siento que ahora estoy en la parte cuerpo. Bien, pues buena herramienta. No, a mí no me propuse eso, empezar a trabajar en mi movilidad, en sentirlo, en estar más presente, más atenta en lo que como, cómo me muevo. Bueno, la Antonella. Terminemos este capítulo. ¿Algún comentario final, opinión? ¿Quién es esta chica? Parece que esta chica la conozco. Eso era, parece que esta chica la conozco.
Está buena. Y en realidad no me conocía. Po. ¡Oh! Chan, De chan, chan, chan. Y yo tampoco lo conocía a él. Wow. Profundo. Así es, po. Así es. Ya. Pero después nos fuimos conociendo. Aclaración. Súper conociendo. Sí. Bueno, terminamos el capítulo. Gracias. Gracias. Decimos Terminamos nuestra la frase. Nosotros no. Volvimos. Nosotros vamos a ir a bailar. Ya no. Nosotros a veces, todos los martes nos escuchamos. Ya. Nos escuchamos. Esto fue Alcanzando a Betty. 3 mujeres, 3 generaciones, en una conversación auténtica llena de amor y autoconocimiento. Alcanzando a Betty, un podcast para reflexionar, aprender y sobre todo, reír.